me acompañe en una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea el que nos hable esta mañana. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, porque nos permites venir a tu casa, Padre, a ser instruidos, Señor, a escucharte, muchas veces a ser corregidos, Padre, pero tú, Señor, así lo deseas. Te damos gracias y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos permitas escuchar tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Echamos fuera todo estorbo, toda distracción, Padre. Pon un carbón encendido en mi boca. Espíritu Santo, háblanos esta mañana. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese, hermano, de que esta mañana me toca compartir con usted el tema que se llama Ley Perfecta. Y nuestro versículo base es Santiago 1:25 y dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, entonces, la pregunta, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos hacía hoy en la mañana y me hacía hoy en la mañana es: ¿qué tan a la práctica llevamos la palabra de Dios? ¿Qué tan a la práctica, hermano? Porque la verdad es que si nosotros no llevamos a la práctica la palabra del Señor, como nos ha dicho muchas veces nuestro pastor, el que nosotros vengamos acá, sirvamos y hagamos, ¿verdad?, todo esto, nos vuelve solamente religiosos. Pero si no llevamos a la práctica la palabra y no hay un cambio, entonces esto solo es una religión. Fíjese que en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:23-24 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, usted abre la palabra y usted está viendo un espejo. Entonces, ¿cómo nosotros nos miramos en ese espejo? O normalmente, ¿verdad, hermano? ¿Cómo es de que nosotros salimos de nuestra casa, pues nos miramos en un espejo ahí, los pelos parados, nos lo componemos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros agarramos la palabra del Señor? ¿Será de que, como dice, ¿verdad?, aquel que solo se ve y se olvidó de lo que vio? Hermano, esto es bien delicado y es bien confrontativo, porque de esto se trata el evangelio. De esto se trata el ser uno cristiano, porque tiene que haber un cambio en nosotros. Hay personas que nos conocieron que hace 20 años y que digan: qué diferente es. Pero qué triste es que vean a alguien: pero lleva como 30 años en la iglesia y no cambia, y es igual. Hermano, esto es bien delicado. Y yo le digo, la palabra dice que es como espada de dos filos, ¿verdad? Y tanto va para acá como para allá. Y yo le decía: Señor, ayúdanos, porque definitivamente que tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Amén, hermano. Diga: tengo que ser hacedor de la palabra. Amén, amén. Y ahí está, ¿verdad?, el espejito. Por eso le digo, yo no sé si a usted le ha pasado de que tal vez escucha un mensaje, lee la palabra y uno dice: ay, Señor, pero si a mí me cuesta, esto a mí me cuesta, pero uno lo reconoce. Bueno, Señor, voy a hacer un cambio en esto, me voy a esforzar para ser diferente. Pero tenemos que reaccionar a lo que nosotros estamos leyendo, hermano. Fíjese que como ahora todo es inteligencia artificial, ¿verdad? Dice la versión general creada por Elía: ¿qué es ser un oidor olvidadizo?
Dice, es una expresión bíblica del Nuevo Testamento que describe a una persona que escucha consejos, enseñanzas o la palabra de Dios, pero no los pone en práctica. Su conocimiento se desvanece rápidamente porque no actúa sobre lo que aprendió. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado un mensaje, un consejo, una enseñanza y lo hemos llevado a la práctica? ¿Será que lo hemos llevado a la práctica? Muchas veces no, ¿verdad? Y esa palabra se queda ahí. Fíjese que a nosotros en la universidad, cuando uno estudia leyes, hay una ley que se llama ley positiva y la que no es positiva, ¿verdad? Pero ¿por qué positiva? Hay leyes que están ahí y que se llevan a la práctica, que se ejecutan, pero hay leyes que están ahí, pero no se llevan a la práctica, no se ejecutan. Entonces, muchas veces nosotros leemos la palabra, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hijo, es bien difícil, ¿verdad, hermano? Es una cuestión difícil, pero ¿qué tan a la práctica lo llevamos? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos ya recibieron la doctrina básica? Ahí estuvo usted con su diploma, le tomaron su foto, la subió a su estado de WhatsApp. Qué bueno, qué bendición. Pues fíjese, hermano, de que dentro de esos temas, y esto es bien importante, ¿verdad? Hay un tema que se llama de oyente a amigo, pero ahí sí que el Señor me ponía a que recordáramos este tema porque dice, el oyente es el que oye la voz de Dios y empieza a diferenciar la voz del Señor, ¿verdad? Aquel que recibió al Señor y dice, esta es la voz de Dios, la empieza a conocer. El creyente no solo oye la palabra, sino que cree en ella y tiene una relación con Dios. Empezamos a tener una relación con Dios. El discípulo es aquel que se esfuerza por aprender, aquel que ya fue bautizado. El siervo es aquel que se somete sin la idea de ser esclavizado, sino que es esclavo, servidor, por amor. Amén. Porque aquí a nadie lo obligan a servir, ¿verdad, hermano? Usted viene por su voluntad propia. El amigo, fíjese, hermano, esto es bien importante, dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, entonces aquel que es amigo de Dios, porque Dios es nuestro amigo, pero ¿será que nosotros somos amigos del Señor? Aquel que es amigo del Señor hace, actúa, es hacedor eficaz. ¿Y usted se acuerda quién fue llamado amigo del Señor? ¿Quién fue, hermano? Abraham. Fíjese, dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Hermano, qué lindo sería, ¿verdad? De que dijeran, ¿qué? Pablo, ¿verdad? Es un ejemplo, no te vayas a subir. Que dijera el Señor, Pablo, siervo de aquí, mi amigo, porque hace lo que yo le digo. Pero hermano, es difícil hacer lo que el Señor muchas veces nos dice. ¿Usted se acuerda qué fue lo que Abraham hizo? Dice que él fue el padre de la fe. Él entregó lo que más amaba. Hermano, esto es llevar a la práctica la palabra del Señor. Cuando, un ejemplo X, ¿verdad? Cuando, hermano, es que fíjese de que yo acepté al Señor y yo sirvo y toda la cuestión, pero yo tengo partido de fútbol los domingos en la mañana, fíjese, pero a mí cómo me gusta jugar. Y no, pero yo no estoy dispuesto a dejar eso. Y de repente viene el Señor y le dice, pero es que me tienes que servir. ¿Por qué no me entregas eso? Ay, no, padre, que... Entonces, posiblemente no quiera ser su amigo. Hermano, es que es difícil. Yo le digo, porque yo lo he vivido. Muchas veces el Señor nos pide muchas cosas. ¿Y será que nosotros estamos dispuestos a entregar, a llevar a la práctica, hermano? Tal vez ese carácter,
tal vez algo que a Él no le agrada. No, hermano, es que yo soy así. Y aquí quien me conoció, y si no, pues lástima, ¿verdad? Yo soy así, yo no voy a cambiar. ¿Por qué pasa, hermano? No, es que yo soy así, y así me voy a morir. Y la palabra entonces, ¿en dónde está, verdad? Fíjese, hermano, que esta es una pensada y yo espero darme a entender. Dice, debemos poner en práctica la palabra de Dios tanto en nuestro hombre interno como el exterior. Interior, en nuestros pensamientos, actitudes, carácter, testimonio, obras, aquellas cosas que muchas veces no están a la vista de los hombres, nuestra relación personal con Dios. Y exterior, poner en práctica la palabra de Dios en nuestro actuar hacia las demás personas, que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, hermanos, será de que aquí pues sabemos que todos somos lindos, todos somos siervos de Dios, todos nos consagramos, vivimos en santidad. Pero en los demás medios en donde nosotros nos relacionamos, ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Verdad? ¿Cómo es? Y a veces, hermano, yo no sé si le ha pasado, pero hay personas que tienen problemas y le dicen, es que tú que sos cristiano, dame un consejo. Y uno, ay, Dios, ¿verdad? Que le pueda dar un buen consejo. Fíjese que a mí me pasó, y Dios sabe que no es por altivez ni nada, sino que una compañera de trabajo vino y ella tenía un problema, pero ella se me acercó y yo dije, me va a pedir un consejo de leyes, ¿verdad? Porque yo soy abogada, ¿verdad? Me va a pedir un consejo. Y ella se me acercó y me dice, mira, me dice, yo sé que tú hablas con Dios, me dijo. Y yo me quedé así, sí, le dije, es que fíjate que esto y esto y esto, y yo quería que me dieras un consejo, porque yo sé que tú hablas mucho con Dios. Y yo dije, Señor, gracias. Y pues dimos ahí el consejo, pero ¿cómo nos conocen los demás, hermano? Fíjese que ahorita que miraba yo a hermano Armando, la vez pasada él decía, miren, en su lugar de trabajo, él trabajó casi que toda su vida en ese lugar, ¿verdad? Y ellos pudieron ver el cambio en la vida del hermano. Y yo digo, qué bonito que se pueda ver ese cambio radical en nosotros. Que puedan decir, que cuando nos miren servir a nosotros digan, qué bendición ver, ahí está el hermano, ahí está la hermana en la puerta, ahí está el siervo en la tienda, ahí está en el sonido, ahí está en el teclado, lo que sea, qué lindo. Pero qué feo sería que dijeran, ahí está aquel, a ver si ahora cambia. Hermano, porque sí. Si nosotros que somos hijos del Señor miramos pies de barro del que está a la par de nosotros, hermano, ¿cómo nos miran los que están en el mundo? Yo por eso no soy cristiano, para comportarme así. No. Yo mejor me quedo en mi casa. Sí, hermano. Mira, hermano, sobre nuestros hombros hay una gran responsabilidad, hay una gran obligación. Pero no se me ponga triste, hermano, ahí vamos. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, yo creo que siempre lo repito, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a presentar delante del Señor? No, Señor, es que yo servía todos los domingos. A mí me daban la preprédica, me mandaban a Villanueva a predicar. No, Señor, si yo, super siervo, super sierva. Pero no hacías mi voluntad. Pero no me dabas lo que yo te demandaba. Entonces, Señor, Señor, no, apartaos de mí. Entonces, a mí me sorprendía este versículo, hermano, porque no es que nosotros tan solo sirvamos. Es cierto, hermano, aquel que
se quiere ir con el Señor, tiene que ser siervo, dice, porque conmigo estará mi servidor, dice la palabra. Pero tiene que haber algo en nosotros, hermano, algo diferente, que nos haga diferentes a los del mundo. Amén. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, hermano, cuando nosotros tratamos de poner en práctica la palabra, pueden venir problemas, pueden venir un montón de situaciones. Pero como usted lleva a la práctica la palabra, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que todos en algún momento hemos pasado escaseces, ¿verdad? Y viene el enemigo y dice, no, de esto no vas a salir. Mira que no tenés para comer mañana, mira que no hay para el colegio, mira que no hay para esto, mira que no hay para otro, mira que no hay... Y empieza, ¿verdad? Pero como usted conoce la palabra y dice, no, pero Él es mi proveedor. Pero si Él no me ha dejado sola en otras situaciones, Él no me va a dejar sola ahorita. Pero si yo he visto su gloria anteriormente, yo la volveré a ver. Y nosotros cuando tenemos ese pensamiento en la palabra del Señor y nos ejercitamos en ese pensamiento, el enemigo no tan fácilmente nos bota, hermano. No tan fácilmente. Porque uno dice, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú me vas a sacar de esto. Entonces por eso dice que somos como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero ¿qué pasa en aquel que no pone la palabra en práctica? Dice, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces, y voy corriendo, hermano, porque quisiera tocar este punto. Parte de poner en práctica la palabra decía que hay un cambio interior en nosotros, amén. Pero también ese cambio se tiene que ver para afuera. Fíjese, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Hermano, fíjese que cuando nos dicen en la iglesia, hermano, necesitamos víveres para los fulanitos, hermano, parte de poner en práctica la palabra es ser sensibles ante la necesidad de los demás. Nosotros no podemos decir, no, es que yo no doy, ¿cómo, hermano? Si es poner en práctica. Yo no hace mucho, a mí me gusta mucho las hermanas allá de danza en zona 5, ellas trabajan mucho con el departamento de intercesión, porque la hermana es la misma encargada, ¿verdad?, de ese departamento y de la diaconisa de danza. Entonces la hermana de vez en cuando nos dice, hermanos, necesitamos víveres, y a nosotros muchas veces nos ha tocado llevar ropa, y ella dice, hermanos o hermanas, hoy vamos a suspender el ensayo y nos vamos a dedicar a agarrar estas bolsas de ropa, a empacarlas para enviarlas. Y uno dice, uy, no hubiera venido, nada. Pero no, hermano, es que es parte de la tarea. Es que, hermano, estar aquí es lindo, es bonito servir, es bonito, es un deleite. Pero, hermano, nosotros también tenemos que ver la necesidad que hay afuera, porque es poner en práctica la palabra. Y, hermano, es triste cuando dicen, hermanos, necesitamos víveres. Una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles,
una sopita. Hermano, fíjese que vamos a ir a servir, hasta se pelean por los privilegios, ¿sabes? Debería de ser lo mismo. No, hermano, yo le voy a traer esto. Que se peleen por dar los víveres aquí. No, pero que nosotros seamos sensibles a eso, hermano, porque ¿de qué nos sirve? Sin ir tan lejos, hermano, aquí hay un departamento de intercesión. O sea, nosotros oramos por las necesidades de otros, pero hermano, y en la palabra lo dice, ¿verdad? Y lo voy a parafrasear, ¿de qué nos sirven? Ay, fíjese, hermano, de que yo hoy estoy necesitado, pero que usted se da cuenta, ¿verdad? Yo estoy necesitado, así, hermano, pero usted tiene para ayudar. Sí, hermano, no tenga pena. Ahí voy a orar por usted para que el Señor le provea. Pero ¿por qué no decir, hermano, mire, yo le voy a dar una libra de frijol, algo significativo, pero usted se despojó para poder compartir, como el verdadero ayuno lo dice la palabra, ¿verdad? Eso es poner en práctica la palabra, que usted mire la necesidad y que usted actúe, pero no que se quede, no, ahí voy a orar, va a ver que el Señor le va a proveer. Esté tranquilo, pero no hace nada, o no hacemos, ¿verdad? Dice la palabra Filipenses 2:13, pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Hermano, sin irnos a lo material, hay quienes necesitan una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Por eso le digo, qué bonito es de que otros conozcan que usted es cristiano, que usted conoce la palabra, que hay alguna necesidad y que usted le pueda decir, no te preocupes, no hay despropósitos en los planes del Señor. Hermano, yo sé que nos cuesta, pero en realidad yo lo motivo para que usted pueda compartir la palabra del Señor en donde usted se relacione. Hermano, es que me da vergüenza. No, hermano, dejemos la vergüenza de lado. Y tú conoces al Señor, yo te invito a la iglesia. Mira que ahí hay diferentes departamentos, que qué bonito servir, que qué bendición, que aquí háblele todo lo bueno, ¿verdad? No hablemos de las cosas malas. Que nazca, quiero decir, esa curiosidad, ¿verdad? Ay, yo quisiera ir a la iglesia donde la hermana se congrega. Que usted despierte ese deseo en las personas de que busquen al Señor, que quieran conocerle, hermano. Porque a eso hemos sido llamados también, a compartir, a exponer el plan de salvación. Y yo quisiera hacerle una pregunta, hermano, y no me conteste. ¿Cuántas veces usted ha expuesto el plan de salvación? ¿Cuántas personas? ¿O a cuántas personas usted ha invitado a la iglesia? No, hermano, es que la salvación es individual y yo aquí y los demás miren qué hacen. No, hermano, compartamos la palabra, hagámoslo, pongámoslo en práctica. Amén. Mateo 22, 36, 40. Y yo me puse a ver, decía, Señor, pero poner en práctica tu palabra, tendría que agarrar yo toda la Biblia y decir, bueno, todo esto lo tenemos que poner en práctica. Pero fíjese, dice aquí, le preguntaban al Señor Jesucristo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermano, y yo me sorprendía porque ahí no le está diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Tiene que servir todos los domingos, tiene que interceder, tiene que asistir, tiene que ir a los ensayos. Ahí no dice eso. Ahí dice, amarás al Señor y de ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, es difícil. Yo no sé si usted ha sido probado en esto y ha pasado el examen. Yo no. Ha costado. Pero debemos de intentarlo. O sea, ¿cómo nos conocen a nosotros en nuestra casa? ¿Cómo nos conocen a nosotros en donde estudiamos? ¿Cómo nos conocen en donde trabajamos? ¿Será que hay tan peleonero el cristiano? Hay tan no sé qué el cristiano. No, hermano.
Yo sé que, como le digo, a veces cuesta porque nuestro carácter es así fuerte, ¿verdad? A veces. Pero en eso se tiene que ver reflejado el cambio en nosotros. Y yo sé que este es tema delicado, ¿verdad, hermano? Porque ¿quién no ha tenido problemas con alguien? Todos, todos. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, nosotros tomamos Santa Cena. Yo recuerdo que a mí me gusta ver los servicios de Santa Cena de Benecer, Honduras. Y el hermano Germán siempre pregunta, bueno, hermano, el domingo pasado fue Santa Cena. Usted ya hizo sus llamadas, ya se puso a cuentas, ya se reconcilió, ya, y yo, Señor bendito, decía, está delicado. Pero en eso se resume el mandamiento del Señor. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjese, hermano, yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero a mí me dieron un consejo muy bueno, en mi trabajo, por cierto. Y estábamos teniendo un problema ahí. Y yo le pedí un consejo a una persona, y esta persona me decía, ¿sabe qué? Me dijo, ¿usted que es cristiana? Me va, qué clavo, ahí me eché el primer clavo. ¿Usted que es cristiana? Usted sabe de que todo se lo tenemos que dejar a Dios. Si usted no hizo nada, no tenga pena, déjeselo a Dios. Y el que hable mal, pues que quede mal el que hable mal. Pero usted confía en Dios. Ah, la gran, imagínese, ¿va? Y yo siendo cristiana. Y es así, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un problema y empezamos. Ay, fíjese que tuve un problema. Yo no pensé que el fulano fuera así. Ay, no, que no sé qué, puro hijo del diablo. Hermano, ¿por qué dice la palabra que tengamos cuidado con la raíz de amargura? Porque muchos pueden ser contaminados. Está bien, usted tuvo un problema. Hay que se quede. Hay que se quede. Ay, mira qué pasó, que una dificultad, punto. Es que, hermano, nos metemos en problemas cuando hablamos de más. Nos metemos en problemas. Y mire, le digo nos porque yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Porque dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor sane nuestro corazón y que cuando nosotros miremos a esa persona podemos decirle con el corazón, Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde y todo. Que haya una sanidad real, ¿verdad? Porque a mí esto se me imagina como que nosotros miramos a alguien, ay, ¿qué tal? Dios te bendiga. Uy, cómo me cae de mal. Dice, no de lengua, sino de hecho. Amén. ¿Todavía está conmigo, hermano? Ya se me va a acabar el tiempo. Dice, Jesús les contestó, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En guardarlos hay gran recompensa. Hermano, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, somos felices. Somos felices. Porque usted no está amargado, porque tal vez usted no tiene, pero sabe que el Señor le va a proveer, pero tiene una preocupación, pero no, Dios tiene el control, porque se siente bien en compartir, porque se siente bien en bendecir, porque tal vez usted quiere hacer algo, pero dice no, al Señor esto no le agrada, y conforme el tiempo, el Señor lo ayuda y ya no es de frenarse, sino que no quiero. Hermano, la palabra dice que nosotros seremos felices. Amén. Pero necesitamos aplicar la palabra del Señor. ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos si aplicáramos la palabra del Señor en todo lo que hacemos? Entonces, hermano, ya casi para terminar, mejor dicho, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás a mí, Señor? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Entonces, hermano, apliquemos la palabra. Yo sé que es difícil,
pero hasta en el internet dice pasos para aplicar la palabra del Señor. Sí, ahí a mí me gustó mucho una foto que vi que decía, hoy un versículo de la amabilidad, hoy trataré de ser amable con todos. Un versículo de la humildad, hoy trataré de ser humilde. Y hermano, cuando usted se dispone a hacer eso es cuando viene la prueba, ¿verdad? Pero es que sin prueba no se ve si pasamos el examen o no. Tenemos que ser probados en la práctica de la palabra. Entonces, hermano, el Señor me lo bendiga. Y para exhortarle, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque Él ya puso tanto el querer en nosotros. Solo es cuestión de hacer. Amén. El Señor le bendiga, hermano.